¿Tú sabes qué es esto? ¿Todo qué? Un güey escuchando música. ¿Tú sabes qué es esto? A ver, voy a decir que dos güeyes, pero no va a ser eso. Sí. Ah, ok. Son dos güeyes. Sí, ok. ¿Tú sabes qué es esto? Eso ya es un threesome. No, es una injusticia. Porque este güey no escucha nada. Qué bonita manera de rayarle la madre a alguien, güey. Hay hombres que pelean por trofeos y hay hombres que pelean por sobrevivir. Robbie Lawler no hacía ninguna de las dos. Él entraba a la jaula con una sola intención. Si te lastimaba, no iba a buscar tu cuello para una sumisión, iba a tomar tu alma. Hoy hablamos del hombre que convirtió el octágono en una catedral de dolor. Bienvenidos al programa donde las máscaras cuentan historias y los pierrotazos dejan eco en la eternidad. Aquí, entre máscaras y caídas, yo, Víctor Hugo, le contaré a mi amigo Joshua Las historias que forjaron el mundo de la lucha libre. y los deportes de contacto. Prepárate para entrar en la arena donde el pasado cobra vida y las leyendas... nunca se retiran. Nunca me ha pasado en el intro. ¿Ya conocías tú al Bobby Lawler? Bobby Ruthless Lawler. No, pero nomás le falta hacer pierna para ser como Sagat, güey. Ah, O sea, ¿se ve como- grande? ¿Está rapado en ratos? O sea, hay un video donde tiene pelo, pero ¿está rapado? No sé si ¿Cómo se está? rapó ya por la edad, también. Sí está bien El mamado. cuerpo estaba de chingón, güey. No le faltaba hacer pierna. Pero de ahí en adelante no hay pedo, güey. ¿Qué putazos daba? No hay muchos güeyes del UFC que estén piernones, si te das cuenta. Es que, Así que te digo, mira, pinche pierna bien marcadota. depende qué explotes y se marca. Ah, sí. Sí, o sea, sí. Depende de pero- qué explotes, qué condición quieras para el MMA, para la UFC, para... Depende de qué hayas Yo estudiado. hay que ver la correlación entre tu masa muscular de las piernas y el vergazo que le sueltas al otro, ¿no? O sea, Es meramente independiente, pienso yo que es más complejo de ¿Crees que- acuerdo al peso y la posición. ¿crees que haya existido algún güey que estuviera tan pinche mamado de las piernas que le haya hecho como esas mujeres mamadas y le haya... Sí, fácil, güey. Para entender de quién estamos hablando hoy, no pienses en un atleta común. Piensa en un vato que nació para la colisión. Su nombre en el acta de nacimiento dice Robert Glenn Lawler. Nacido en San Diego allá por el 82, pero el mundo lo conoció por un adjetivo que se ganó a base de nudillos y sangre. The Ruthless, el despiadado. Este tipo de cóctel genético, él tenía un cóctel genético diseñado para la guerra. Creció bajo influencias filipinas por parte de su papá, creo que era filipino su papá, del Midwest blanco y obrero. El Midwest son estos estados que es Iowa, Illinois y no me acuerdo cuáles otros, pero son esos así que están como antes de llegar a lo que es la zona de Nueva York, y ese pedo, que están más para acá, como por el lado de Michigan, haz de cuenta. Y de la cultura afroamericana del combate. De Filipinas sacó la velocidad y ese instinto de pelea de la selva. De Irlanda, en este caso, pues sería como la parte blanca. Esa mandíbula de granito Salud, Irlanda. y el corazón que no sabe cuándo rendirse. Y de su sangre afroamericana, una potencia física que parece que tiene dinamita en lugar de calcio en los huesos. Yo no sé de dónde sacó lo afroamericano el vato, está tan blanco como uno, pero... pero pues mira, ahí los genes se van mezclando. Entonces, tenía ascendencia de Irlanda, Filipina y negra. Entonces, pues ya... nada, le faltó mexicano ahí al cabrón para... Es como decían Paul, güey, que para lograr la voz en ese entonces de las canciones de temperatura y temperatura. Ese año no sé. Sana pala. Some Se fue a vivir como un año a tal lado, otro año a tal lado, aprendiendo acentos. Yo creo que Jamaica, güey. Cambiando acentuaciones de voz, güey, para poder lograr el... Sean Paul, ¿sabes? Sean Paul and Sasha. ¿Quién les dice que no dijo eso? Y yo sin inglés, y nunca lo he entendido el güey. Contaba con una potencia física que parece que tenía dinamita en lugar de calcio en los huesos. Laurel no es solo un hombre en la UFC, es un veterano de las trincheras más profundas. Pasó por Pride en Japón, Strikeforce, fue campeón de Elite XC y por supuesto el monarca absoluto de las 170 libras en la UFC. Su récord es un poema a la violencia.
36 victorias y 16 derrotas, pero pon atención, 22 de estos triunfos fueron por la vía del cloroformo, o sea, los durmió. ¡Suelo, güey! Lawler no ganaba peleas, Más Lawler rápido que el cerraba negocios temprano. ribotril. Haz de cuenta, Más no, veloz el que el Rivotril Rivotril. media 40 minutos, yo nunca he tomado Rivotril en mi vida. Nunca tomes. Lo que lo hace único, Joshua, es que Robbie es el único peleador en la historia de la humanidad que ha protagonizado la pelea del año durante 3 temporadas consecutivas. En el 2014, en el 2015 y en el 2016. Ay, si tengo la mirada bien fresca, güey. No, es un deporte. Eso no es deporte. Es un maratón de dolor. Su estilo era simple, pero aterrador. Presión constante, una defensa de derribos que parecía una muralla de concreto y un gancho de derecha que te mandaba a platicar con tus antepasados. Ese vato siempre en las entrevistas decía, no, es que no me gusta que me tumben, güey, me siento bien indefenso. Y como dijo el Jera, no, es que los míos son los vergazos arriba, güey. Y llegó incluso a platicar así con 2 3 güeyes de la pelea. Puros arriba, ¿qué hijo de tu puta madre? ¿Sabes? Órale, ya pactaba y decía, ya me la pelaste, hijo de tu puta madre. Porque pues su debilidad era justamente que lo derribaran, güey. Que después aprendió a... Sí, claro. Sí, sobre la o sea, marcha. Sí, fue como de que si me tumban ya sé como un mínimo zafarme y volver a parar, güey. Pero aquí está el hook o el gancho que quiero que te grabes. Robbie Lawler no es el tipo que te insulta en una conferencia de prensa. Es el tipo que te mira en silencio mientras te pesan. Y ese silencio te está diciendo que está dispuesto a ir a un lugar tan oscuro donde tú no quieres entrar. Donde las arañas tejen sonido. Así mero. Algo profundo. Como él mismo decía, si te lastimo no voy a buscar tu cuello, voy a tomar tu alma. Ey, güerita, dame. Dong, 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 dong. Ah, el chong chong, sí. Entonces, Cenicienta, la carne blanca no está en venta. te voy a pintar como una princesa azteca. ¿Quieres que te enseñe el arte de brincar y cortar? Ah, Guárdame un pedacito, me gusta crudo. Cuando agarran a Crucito. a crucito, güey. Ya no está aquella. Ah, güey, el pinche... Sí, ese está bien chido. Una lata de chingas a tu madre. Yo creo que esa película forjó el vocabulario de media generación, ya que te conté esto, pues vamos a descubrir cómo un niño de Iowa se convirtió en el segador de almas del Octágono. Y ahí te va porque te dije de Iowa, pero pues que nació en California primero. Para entender la dureza de Robbie Lawler hay que entender dónde se forjó. Aunque nació en la soledad de San Diego, a los 7 años la vida lo lanzó al corazón de Estados Unidos. Bettendorf, Iowa, sí. Y sí. Sí, Bettenford, Iowa, es que me quedé bien leyéndolo así. ¿Sí lo dije bien? Es que suena como a Gryffindor, güey, entonces... Lo leyó como 6 veces en su cabeza, güey, para eso. A los 7 años la vida lo lanzó al corazón de Estados Unidos, que es Bettenford, Iowa. Y si algo sale de Iowa, son 2 cosas. Maíz y luchadores que parecen hechos de roble. Y Slipknot. En la preparatoria, Robbie ya era una fuerza de la naturaleza. Era ese tipo de atleta que destacaba en todo. Era un All-State en la lucha libre y también un defensivo temible en el fútbol americano. Encontré fuentes que no mencionan que haya sido un All-State, pero encontré otras 2, 3 que decían que sí. Dije, lo voy a incluir. Ya si alguien experto en ese debate lo ve, pues ahí correjanos. Pero Robbie tenía un fuego interno que el deporte escolar no lograba apagar. Tenía esa agresividad natural que en manos equivocadas terminan en problemas, pero en las manos correctas terminan en el Salón de la Fama. Para que te des una idea de en qué época estoy hablando, estamos a finales de los 90 y en este momento la psique general era el error del milenio, o más bien el statu quo, mejor dicho. Era como ya iba a llegar el 2000, güey. Todo el mundo pensaba que se iba a caer el sistema porque las computadoras solo llegaban a 1999, güey. ¿Sí me cachas? El Y2K se le dijo. Y pues también, hablando de Slipknot, es cuando empieza a surgir el new metal, con bandas como Korn, Limp Bizkit, Slipknot, Rammstein, todos estos cabrones que son que hay unos que ya vienen desde los 80s, pero tuvieron su primer boom en los 90s y ya en los 2000s, güey, son lo que conocemos hoy en día. En ese entonces la UFC todavía era visto como algo clandestino, casi salvaje. En ese escenario con 16 años, el destino de Robbie dio un giro de 180 grados. Conoce a Pat Miletich
Miletich fue el primer campeón peso welter de la UFC, el fundador de Miletich Fighting System, que en ese momento era básicamente una fábrica de asesinos en medio de la nada. Robbie cuenta que cuando vio a Pat traer a 5 de sus peleadores a su escuela para una exhibición, se quedó congelado. Vio que combinaban la lucha que él ya sabía con patadas y puñetazos. No era una coreografía, era un combate real. Lawler no preguntó por el equipo ni por los horarios, simplemente dijo: ¿me estás diciendo que lo que están haciendo es legal? ¿Dónde firmo? Se unió al gimnasio de Miletich y se convirtió en el hermano menor de una manada de lobos que incluía a leyendas como Matt Hughes y Jens Pulver. Imagínate los entrenamientos. Era una bodega sin aire acondicionado donde la única regla era no rendirse. Robbie aprendió ahí una lección que lo acompañaría toda su carrera. A puro de pasote sin salsa, carnal. A puro de pasote. La pelea del sábado es fácil. Lo difícil es sobrevivir al entrenamiento del lunes. Lawler no estaba aprendiendo a pelear por puntos, estaba siendo educado por los pioneros de la violencia técnica. Estaba listo para el siguiente paso y no iba a tocar la puerta, la iba a derribar de una patada. Ahora déjame te cuento cómo fue ascendiendo en su carrera. Corre el año del 2001. Imagina este escenario: circuitos regionales donde el público está a centímetros de la jaula y el sonido de los golpes retumba en las paredes de lámina. Es aquí donde Robbie hace algo que hoy suena a locura, pero que en ese entonces era el pan de cada día para los discípulos de Miletich. No sé si sea Miletich o Miletic. CH en inglés, pues yo creo que es con K, ¿no? Miletic. En una sola noche, Joshua Lawler se subió al ring 2 veces. Primero le pasó por encima a un tal Jerry... Pasó por encima. Hudspeth. Sí, lo acribilló, güey. Y sin apenas secarse el sudor, volvió a subirse para despachar a un güey que se llama Harry Ward. Ganó las 2. Imagínate la mentalidad de ese tipo. Mientras otros peleadores necesitaban meses de campeonato y masajes. Almorzaba cristianos, güey. En pocas palabras, güey. Sí, fácil. Sí. Mientras otros necesitaban meses de campamento y masajes, Robbie solo necesitaba que le cerraran la puerta de la jaula. Nada más ciérrame la padrina. Ponle seguro. Para que no se escope. Tú no estás encerrado aquí. Yo no estoy encerrado con... Ajá. Tú estás. Estás encerrado conmigo. Sí. Oye, imagínate esto. Si cierra los ojos, imagínate el vato caminando en cámara lenta. Un Robbie de apenas 19 años caminando hacia el octágono. No lleva una máscara de lucha libre, pero su cara es una máscara de piedra. No hay nervios, no hay un bailecito de entrada. Solo un joven con el tronco ancho y los puños pesados. Como está Olmeca, güey. El narrador de la época dice: este chico apenas tiene edad para comprar una cerveza, pero pega como un camión. Suena la campana y la explosividad es inmediata. Es como ver un animal que ha estado encerrado demasiado tiempo. En segundos, su rival se da cuenta de que no está peleando con un humano, sino con una fuerza de la naturaleza. Imagínate eso, güey. Ya después del knockout, no mames, qué plaquera, güey. ¿Cierto? Wow, sí. Con ese impulso, en el 2002, solo con 20 años, Robbie toca la puerta de la UFC. En su debut contra Aaron Raleigh en el UFC 37. 37, güey. Ya estamos con el 300 y pico. Creo, güey. El mundo se quedó boquiabierto. Raleigh era un tipo duro, pero Robbie lo trató como si fuera un costal de boxeo. Por eso mejor vendió cigarros, güey. Claro. Nada más piensa en qué época estamos hablando, cabrón, para que te des cuenta. Sí, pues apenas se venían abajo las torres. Recién se andaban cayendo, sí. En ese año también pues estrenó la primera película del Sam Raimi de Spider-Man. No es para que vayas como más o menos viendo en qué época estamos hablando. Y en las consolas todos estábamos enviciándonos con el GTA Vice City. Sin embargo, el destino es caprichoso. El ascenso fue meteórico, pero en el 2003 llegaron los primeros problemas. Una lesión de cadera contra Pete Spratt lo frenó en seco, pero lo que realmente cambió su trayectoria fue en el 2004. Un joven flaco y provocador, veedor de Stockton llamado Nick Diaz, se cruzó en su camino. Diaz, con su estilo de boxeo de volumen y su constante trash talk, le gustaba hablar mierda, pues, hizo que lo que nadie había logrado: sacar a Robbie de sus casillas. En una imagen que quedó grabada en la historia, Díaz conecta un golpe preciso y Lawler cae de cara a la lona. A los 22 años, el niño prodigio se quedaba sin contrato con la UFC. Muchos dijeron que fue una llamarada de petate, ya se acabó. Pero no sabía que para... Pero no sabía...
No sabían que para que el acero de Robbie Lawler fuera realmente irrompible, primero tenía que pasar por el fuego del exilio. Se iba de la UFC, pero para empezar a construir su leyenda como guerrero errante. Y lo otro. Tú dirás, ya estuvo en la UFC, ya se consolidó. No. Apenas vamos a descubrir por qué es el rey de los 170. Entramos a una de las secciones más brutales de su vida. Tras años de vagar por el mundo, de pelear en Hawái, en las arenas místicas del Pride en Japón, Robbie Lawler regresa a casa en el 2003. Vuelve a la UFC, pero ya no es el chico impulsivo de 20 años. Ahora es un hombre que ha limpiado su dieta, que dejó el frío de Iowa por el sol de Florida, en el American Top Team y que ha bajado a las 170 libras. Oh, sí, antes de esto peleaba arribita de su peso natural, o sea, se obligaba a subir de peso. Entonces cuando dijo, güey, yo ni siquiera llego a pesar eso, carnal, tengo que subir para pelear, güey. Mejor ¿qué te parece si me acomodo en un peso natural? Entonces me imagino que el vato va a haber rondado las 172, 168, y dijo, sí, pues me mantengo en 170, mira. Y este es el Lawler 2.0. Y lo que hizo en este periodo, Joshua, remasterizado, no se ha vuelto a ver. Es lo que llamamos el maratón del dolor. Veamos a Robbie en el vestidor de la UFC 181. O sea, fíjate, pasamos del 37 al 181 ya. Se está vendando las manos. En las televisiones escuchamos, muchos lo dieron por muerto, pero el Fénix no renace de las cenizas, renace del fuego de sus rivales. Lawler sale por el octágono contra Johnny Hendricks. Faltan 30 segundos para que se acabe la pelea. Robbie está exhausto, pero sus ojos están fijos en su presa. Desata una tormenta de golpes que no es para ganar puntos, es para castigar la existencia de Hendricks. Suena la campana y Robbie camina hacia él y lo mira con una furia contenida. Esa noche el Ruthless se convirtió en el rey del mundo. Tocan la campana y el otro lado se va a su esquina y ese güey lo sigue. El mejor dice a descansar también, le va a decir. Es que el árbitro dice, yo sé que lo quieres matar, güey, pero voy a su esquina. Entonces, y ha demostrado una actitud que decía, no soy el mismo hijo de su puta madre que estuvo aquí hace 10 años, De lo que está interesante es de que sus 20 a sus 30 no es como que se haya cansado, al revés. Se agarró un trampolín. Pero ser rey no era suficiente para él. Tenía que defender el trono. Y aquí es donde su vida se convierte en película de terror y gloria. Te voy a contar 5 de sus peleas más importantes o las 5 peleas más... O sea, si tú canónicas. Sí, sus momentos canon, güey. O sea, si tú quieres ver la carrera de este güey, para mí son estas 5 peleas. Y para un chingo de revistas que vi en internet. Que me las eché, pues. Dije, a ver, ¿por qué? Las revistas. Los videos, las peleas. O sea, el artículo de la revista, obviamente. Y ya eso fue buscar el pinche pelea y decir, Si me preguntas por la mejor pelea de la historia, es esta. Es Bobby Lawler contra Rory McDonald. No mames, dieron hamburguesas ese día. Rory McDonald en la UFC 189. Rory McDonald le destroza la nariz a Robbie. Se la asumió. Lawler le parte el labio a Rory. Al final del cuarto asalto sucede el momento. Ambos están bañados en sangre, no pueden respirar, la campana suena, pero nadie se mueve. Se quedan en el centro de la jaula, mirándose fijamente, retándose a ver quién muere primero. Robbie escupe una mezcla entre saliva y sangre, sonríe. Ahí está el terror. Convertido en un deporte. Robbie diría después que ese día Lawler le arrebató una parte de su ser. Pues porque en lugar de ir por el cuello va por tu alma. Todos los que pelearon con este cabrón. Yo por dentro no he escuchado la campana, hijo. Ajá, sí. No allá afuera, pero yo por dentro, si quieres, le sigo. Exactamente. Y la segunda pelea que tienes que ver es una partida de ajedrez violento contra Carlos Condit. En su siguiente defensa se enfrentó a The Natural Born Killer. Y bueno, no estoy hablando de una película, estoy hablando de otro cabrón. Porque Natural Born Killers es una película, por si no la han visto. Condit lanzó casi 500 golpes. Pero Robbie lanzaba bombas. El quinto asalto es legendario. Ambos terminan colgados de la reja, vacíos, sin una gota de energía extra. Lawler retuvo el título por puro instinto de supervivencia.
Su tercera pelea es el milagro ante Melvin Manhoef. Bueno, y no podemos olvidar su etapa en Strike Force, donde nos enseñó que nunca jamás debes darlo por muerto. En la pelea contra Manhoef le estaba destruyendo la pierna a patadas. Lawler ya no podía caminar, estaba cojo, arrastrando el pie izquierdo. Y de repente, de la nada, de gratis, lanza un volado de derecha que apaga las luces de Melvin ante el toque del suelo. O sea, de la nada fue como que más instintivo que... Melvin es el de las azucaritas. De los Sí, Choco Crispies. Y para que te des una idea de qué época estamos hablando ya aquí ya había salido Game of Thrones. Y estaba en el cine la película de Mad Max Fury on the Road. Pero mira, en este negocio nadie sale ileso, ni física ni mentalmente. Y aunque Robbie Lawler es un hombre de pocas palabras y cero escándalos, en la revista de chismes su carrera estuvo marcada por conflictos internos y una sombra que lo persiguió casi 2 décadas. El conflicto más grande de Robbie no fue con un promotor o con la ley, fue con su propio legado tras la derrota de Nate Diaz en el 2004. Esa pelea fue el trauma de su juventud. Diaz no solo lo noqueó, lo humilló verbalmente, se burló de su poder y sacó de su zona de confort. Por 17 años, esa derrota fue la mancha en su expediente que nadie podía borrar. ¿Te imaginas cargar con esa espinita mientras te conviertes en el mejor del mundo? Era el fantasma que le recordaba que por muy ruthless que fuera, que ya había alguien que había descifrado ese código. Man, le habían faltado. Y luego, Joshua vino el conflicto con el cuerpo. Después de esas guerras contra Rory McDonald y Carlos Condit, el cuerpo de Robbie empezó a pasarle factura. Imagina que en una de esas peleas del año le quitó varios años de vida saludable. Las lesiones del ligamento cruzado no eran solo accidentes, eran el resultado de un estilo de pelea que ignoraba el dolor. Y aquí entra la controversia táctica. Muchos críticos y fans empezaron a cuestionar su salida del Miletich Fighting System. Hubo tensiones, hubo ese sentimiento de traición cuando estaba en Iowa. Hubo ese sentimiento de traición a sus raíces cuando decidió mudarse a Florida. Pero Robbie sabía que si se quedaba en el pasado, se hundiría con él. También encontré que realmente no hubo ningún conflicto con esa gente, sino que simplemente fue como un avance natural en su carrera. Dijo, pues me tengo que mover, güey, ahí están los patrocinadores, allá está. Sí, claro. Sí, o sea, y se mudó. Sí, exactamente, fue nomás una separación natural. Y para que te des una idea, aquí ya estábamos viendo a McGregor dominando su categoría. Estamos en la era donde el trash talk de Conor McGregor dominaba todo. Si no insultabas a la familia de tu rival, ahí no vendías. Y ahí estaba Robbie, siendo un anacronismo, un hombre de la vieja escuela en un mundo de TikTok y polémicas fabricadas. Su conflicto era con la modernidad del deporte. Mientras todos buscaban el click, él buscaba el contacto. Incluso en sus derrotas ante tipos como Colby Covington, Robbie se mantuvo fiel a su código de silencio, pero se notaba la frustración. El mundo de las MMA estaba cambiando a un espectáculo de circo, y el segador de almas se estaba quedando solo en una isla de respeto y brutalidad silenciosa. Era el ocaso de un rey que se negaba a entregar su corona sin una última carnicería. Llega el momento en la vida de todo peleador, Joshua, donde el cuerpo deja de ser un aliado y se convierte en un recordatorio de cada golpe recibido. Tras perder el oro en el 2016, entramos en una etapa de declive físico de Robbie, pero también en su transformación más humana. Ya no veíamos a Lawler que arrollaba, veíamos un Robbie que sufría contra las nuevas generaciones. Y era una linda mariposa. Perdió sus pinches alititas, perdió contra Colby Covington, contra Neil Magny y peleadores que usaban el volumen y la velocidad para cansar a la leyenda. Pero, ¿sabes qué es lo increíble? Que a pesar de las derrotas, Lawler nunca dio una excusa, no hubo un me duele la rodilla, el juez me robó. Se transformó como en el Gatekeeper supremo, el guardián de la gloria. Si querías ser alguien en la 170, tenías que pasar por el fuego de Robbie. ¿Vas a aguantar o no, padre? ¿Sabes? ¿La bebes o la derramas? Sí. Sin embargo, el destino, que a veces es un guionista de Hollywood muy generoso, le tenía guardada una última satisfacción. En el 2021, 17 años después de aquel KO traumático, Robbie vuelve a verse las caras con su némesis. Es callada. Nick Diaz. Pero el verdadero clímax, Joshua, ocurrió en el 2023 en la UFC 290. Robbie anunció que esa sería su última pelea. El rival era Nico Pierce, un peleador joven, agresivo y peligroso.
Todo el mundo esperaba una guerra larga y dolorosa, una despedida agridulce donde la leyenda saldría lastimada. Para que te des una idea, el 2023, pues ya sabes, no fue hace mucho. 3 años, padre. Robbie Lawler sale por última vez al octágono para recordarnos lo que es la realidad pura. Lo que pasó en esos 38 segundos fue magia pura. Lawler conectó un clinch sucio, sacó los mismos ganchos que usaba en los gimnasios de Iowa y mandó a Nico Pierce a la lona de un solo golpe. Te llamabas, padre, ¿no? Llama más temprano. Dile viejo a tu pami, no, hijo de la chingada. Y pues bueno, vemos a Robbie en el centro del octágono. Dana White le pone un video tributo en las pantallas. Lawler, el hombre que sonreía mientras le partían el labio, el hombre que se decía venía a tomar almas, empezó a llorar. Son lágrimas de un hombre que sabe que dejó todo en esa lona. Se quita los guantes, los deja en el piso y camina hacia el vestidor mientras miles de personas gritan su nombre por última vez. ¿Qué dices? Es el final, sí, es el final del cuento de hadas que casi nadie en este deporte consigue. Pasó a ser el asesino de Iowa, a ser el abuelo respetado de las MMA, pero con la misma mano pesada que tuvo desde el primer día. Fue la transformación de un guerrero en una leyenda eterna. Hay peleadores que ganan títulos y se olvidan en 2 años, pero Robbie Lawler es de los que se quedan tatuados en la retina de la afición. Su legado no se mide solo en cinturones, se mide en la forma en que cambió la temperatura de la habitación cada vez que caminaba hacia la jaula. En el 2004, la justicia divina llegó al octágono. Robbie fue inducido al Salón de la Fama de la UFC, no una sino 2 veces. Una por su carrera individual y otra por esa carnicería contra Roy McDonald que ya platicamos. Ver a ese tipo, que siempre fue un muro de piedra, quebrarse y llorar frente al micrófono durante su inducción, nos recordó que hasta el segador de almas, The Soul Reaper, en inglés escuché bien verga, tiene un corazón que late por este deporte. Hoy Robbie no está en su casa contando dinero, está en Kill Cliff FC entrenando a los nuevos asesinos. Está devolviendo lo que Pat Miletich le dio alguna vez. Su herencia es la humildad. Nos enseñó que puede ser el tipo más peligroso del planeta sin tener que abrir la boca para insultar a nadie. Y pues bueno, Miguel, tú te preguntarás, ¿y si Robbie Lawler no hubiera existido, qué? Bueno, pues si no hubiera existido, si Robbie se hubiera quedado en el retiro después de sus derrotas en Strikeforce, la división de las 170 libras en el UFC, habría perdido su época más vibrante. Sin él, no habríamos tenido la mejor pelea de la historia. Sin él, el deporte se habría vuelto demasiado estratégico, demasiado aburrido. Fue Robbie el recordatorio constante de que al final del día, las MMA son una prueba del espíritu. Si no fuera por Lawler, muchos peleadores actuales no entenderían que se puede perder una pelea pero ganar la eternidad si estás dispuesto a dejar tu alma en el centro del octágono. Su influencia está en cada peleador que sonríe cuando recibe un golpe, en cada guerrero que no retrocede aunque tenga el rostro desfigurado. Lawler no dejó un manual de técnica, dejó un manual de resiliencia. Es el hombre que nos enseñó que no importa cuántas veces te den por muerto en el segundo asalto de tu vida, siempre puedes regresar en el quinto para noquear al destino. Y Arpi es el hombre que no importa cuántas veces te den, él sigue leyendo. Ah, sí. Perdón. Ahora bien, ¿qué hace un hombre que pasó 22 años de su vida intercambiando golpes con los seres más peligrosos del planeta? Pues aunque parezca increíble, Robbie Lawler hoy vive la vida que siempre quiso, una vida de paz y perfil bajo. A sus 43 años, Robbie está en una posición envidiable. Está felizmente casado con su esposa Marcia desde el 2009, un récord de estabilidad que es tan raro en este deporte como los propios knockouts. No lo vas a ver envuelto en escándalos, ni buscando cámaras, ni tratando de vender una pelea de exhibición innecesaria. Robbie entendió algo que muchos les toma la vida entera, que el guerrero solo es guerrero en la arena, fuera de ella es maestro. Actualmente Robbie es una pieza fundamental en el gimnasio Kill Cliff FC en Florida. Ahí bajo el mismo sol donde renació su carrera, ahora entrena a la nueva generación de peleadores de élite. Imagínate lo que debe ser para un joven prospecto recibir el consejo del hombre que sobrevivió a la guerra contra Roy McDonald. Robbie les enseña a hablar frente al micrófono, les enseña a defender derribos, a defenderse de derribos. Pues ya ves, es una debilidad. Déjame te enseñar algo bien importante, bro. Sí, güey, no, sí. A medir la distancia y sobre todo mantener la calma cuando el infierno se desata. Es desde la primaria, ¿no? Su estado de salud afortunadamente se reporta como sólido después de un retiro a tiempo. Se fue con todas sus facultades, con su dinero bien invertido y con el respeto absoluto de cada directivo.
peleador y fanático de las MMA. En un deporte que suele devorar a sus ídolos y escupirlos rotos, Robbie Lawler salió caminando por la puerta grande, con la frente en alto y el labio finalmente bien sanado. Es que siempre se le pasó toda su carrera con Labio leporino, digo, güey. con el mismo, como él mismo dice hoy en día, soy la misma persona que hace 20 años. No hay altibajos para mí, solo estoy agradecido por el viaje. Ese es el Lawler de hoy, una leyenda en reposo que no necesita demostrarle nada a nadie. Y al que se le ponga pendejo, lo pendeja, porque su historial habla por él en cada rincón del mundo, donde se respeten las artes marciales. ¿Qué, güey? Yo también puedo hacer chistes malos. ¿Espera qué? Es que te vi así. Sí, por eso que se apendeja, lo apendeja. ¿Espera qué? O sea, es que... Al que se pendeja lo deja pendejo, o sea. No, o sea, si te pones pendejo con él te pendeja porque te suelta un vergazo y te deja todo pendejo. Está pendejo. Por si no se entendió. Más allá de los cinturones, después de recorrer este camino de sangre, sudor, gloria, Joshua, queda una pregunta en el aire. ¿Qué nos deja realmente Robbie Lawler? Pues a mi parecer, más allá de los cinturones y los knockouts de película, Robbie nos deja una lección de vida que todos deberíamos tatuarnos en el alma. La persistencia no solo es aguantar, es saber reinventarse cuando todos te dan por muerto. Lawler fue un desahuciado del deporte a los 22 años y se convirtió en el rey del mundo a los 32. Nos enseñó que el éxito no es una línea recta, sino un círculo que solo se cierra si tienes la voluntad de seguir caminando a través del fuego. Él nos demostró que puede ser el más duro de la habitación sin ser el más ruidoso. En un mundo donde todos gritan por atención, Lawler guardó silencio y dejó que sus acciones hablaran por él. Nos enseñó que la verdadera fuerza no está en no caer, porque Robbie cayó muchas veces, sino en esa sonrisa ensangrentada que le lanzas al destino cuando crees que ya no puedes más. Esa sonrisita macabrona de aquí estoy, hijo de tu. Así. Al final del día, todos tenemos nuestra propia jaula. Todos tenemos un Rory McDonald o un Nick Diaz en forma de problemas, de deudas o de fracasos que nos parten el labio y nos quieren ver rendidos. Y cuando ese momento llegue, cuando sientes que las fuerzas se acaban, recuerda a Robbie Lawler parado en el centro de un octágono, firme, mirando de frente a la adversidad y diciendo: aún no termino contigo. Robbie Lawler no solo fue un peleador, fue un recordatorio humano de que el espíritu es inquebrantable si tú decides que así lo sea. Las cicatrices de sus batallas sanarán, pero el eco de sus puños resonarán mientras exista un hombre dispuesto a luchar por su honor. Joshua, amigo, las luces de la arena se apagan por hoy. Robbie ya dejó sus guantes en la lona y nosotros nos llevamos su ejemplo a casa. Recuerden, en la vida, como en la jaula, no se trata de quién pega primero, sino de quién tiene el alma suficiente para quedarse parado hasta que suene la última campana. Y pues esto fue la historia de Bobby Lawler. Sí, ¿qué es esa madre, güey? Bobby. Bobby. De Robbie Lawler. Bobby. El Bobby. Este no era Bobby Pulido, pulía. Te la pulía a punta de putazos, güey. No, yo creo que me dice la pulía a él, güey. Sí, igual y sí. ¿Ya conocías? Nada. Mira, lo había visto en una que otra pelea, más no sabía ni el apellido, ni el peleador, ni nada. O sea, tengo flashback de él, pero no recuerdo. La verdad es que sí, mucha gente ha visto sus peleas, pero no mucha gente ha de saber quién es. Yo los invito a que busquen al Robbie Lawler. La verdad es que es una chulada verlo pelear. Sí, su madre. Un bowl de palomitas, salsita. Aquí en YouTube está un video con sus highlights que dura como 20 minutillos ya. Y ya después se pasan otra vez a ver los videos de nosotros. Sí, aquí hay muchos peleadores de MMA, o sea, son luchitas de una vez. Y pues bueno, te decía que todo el mundo ha visto una pelea de este cabrón. Sí, la verdad es que sí, es un güey muy, muy... Si tú quieres mañana ir a echar MMA, decir luchitas, tienes que aprenderle a este güey. O sea, tienes que ver cómo se iba siempre para adelante. La psicología que manejaba en el octágono, güey. Al momento de que te sofocaba tanto, carnal. Hubo un poquito como el Wanderlei Silva, que lo sofocaba tanto, güey, que no les veía ruta, cabrón.
Y pues más bien cualquier ventana que te dejara el güey abierta, órale, aprovechala. Porque Llegar a su madre a robar la casa, cabrón. Porque si no, ahí quedabas, madre. Ya, güey. ¿Sabes? Y la actitud que tenía siempre era muy buena. Vea sus entrevistas también. No, pegaba duro, güey. Pegaba duro ese cabrón. ¿En qué te consideras experto tú? En preparar mis pizzas. Tu loguito, ¿verdad? El fin de semana queda, güey. El fin de semana queda, güey. ¿Era este feed o era el siguiente feed? Este feed me da. El siguiente feed queda, güey. El siguiente feed queda, güey. Te lo juro que sí. Perdón, es que me ocupé. Porque Perdón. Ay, güey, ahorita que. Pero bueno, gente, espero les haya gustado mucho esta historia de Robbie Lawler. El despiadado Robbie Lawler. Que empezó la chela, güey. Y le ha dado como 3 charcos. Síganos en nuestras redes sociales. Les voy a dejar aquí como siempre. Seguimos activos en todas. Aunque no nos vean en el pinche Rumble, pero seguimos subiendo videos, claro que sí. Bueno, seguimos en nuestras plataformas, bueno, de redes sociales, que es TikTok, Facebook e Instagram. Si nos ven en alguna otra, no somos nosotros. Repórtenlo, díganos si... ¿algo que agregar, yo? Todo en orden. Todo excelente. Coman frutas y verduras. Bueno,